Bueno, hace unos días celebramos el Día contra el Acoso Escolar con unos datos que nos ponen en sobreaviso de lo que puede estar ocurriendo en los centros escolares. La Asociación Canaria No al Acoso Escolar se fundó en el año 2014 en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de luchar contra el acoso escolar en las islas. Ofrecen conferencias, talleres y actividades para concienciar a la población sobre este asunto y también facilitan ayuda a las víctimas de violencia, tanto a los escolares como a sus familias. Con nosotros se encuentra esta mañana Roberto García, que es vicepresidente de la asociación. Muy buenos días. Buenos días. Y también Lorena Martín, que es la presidenta de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se dice siempre que el acoso escolar siempre ha existido y que ahora es más visible, ¿o no es así? ¿O ahora mismo hay un repunte? Cuéntenos. Pues el acoso escolar ha existido siempre. La diferencia, se podría decir que ahora estamos un poco más sensibilizados. Los medios de comunicación están haciendo una gran labor, la verdad, de difusión y de concienciación contra este fenómeno. Pero es algo que no es nuevo, es algo que se lleva repitiendo desde hace muchos años. ¿Y hoy en día hay algún cambio con las nuevas tecnologías? Me imagino, el tipo de acoso escolar, ¿cómo es hoy en día? Pues antes el acoso escolar comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 2 cuando concluía el horario lectivo. Sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías, que como siempre decimos Lorena y yo, bien utilizadas son fantásticas, pero mal utilizadas permiten perpetuar el acoso. Entonces, y la víctima, cuando llega a casa, esa situación de acoso dura las 24 horas. ¿Y cómo acosa un chico y cómo acosa a una chica? ¿Hay diferencia entre uno y otro? La única diferencia notable podría ser que los chicos tienden más a las agresiones físicas y las chicas más al maltrato psicológico verbal. Pero realmente no hay diferencia ni les ocurre más a chicos que a chicas, no, ocurre indistintamente. Y cuando hablamos de acoso, ¿qué tipo de actitudes son las que se consideran acoso? ¿Y qué es normal dentro de la relación entre los niños en los colegios? El acoso es cualquier tipo de maltrato, ya sea psicológico, verbal o físico. Lo que lo diferencia, digamos, de un conflicto normal, de una situación, un conflicto que pueden tener dos alumnos puntuales, es que, digamos, el acoso se mantiene en el tiempo y es repetitivo, es decir, no es un problema que ocurre hoy, mañana se soluciona y ya se acabó. Es algo que se mantiene en el tiempo. ¿Y qué significa? Vamos a ponernos en la piel de un niño que sufre el acoso. ¿Cómo vive el día a día? Una pesadilla ir al colegio. Una pesadilla hasta tal punto que la pesadilla puede ser presencial cuando estamos en clase y también por las noches, que es una de las sintomatologías a corto plazo que se presenta. Pues el rendimiento escolar puede bajar el nivel de concentración, puede cursar a medio o largo plazo con trastornos depresivos, trastornos ansiosos y en última instancia puede haber ideación suicida y como los últimos casos que aparecen en los medios, pues concluir con el suicidio. ¿Y cómo podemos los padres detectar que nuestro niño está siendo acosado? Porque hay veces que no lo cuentan a los padres, ¿no? Pues lo principal es ver todas aquellas cuestiones, los cambios conductuales, es decir, si es un niño alegre de repente se vuelve más triste o que hablaba con nosotros con total normalidad porque nos hemos molestado en hablar con él desde pequeño y ahora se encierra en el cuarto, no utiliza las nuevas tecnologías como antes, a lo mejor antes se conectaba sin problema, ahora las hace escondidas, pues todos esos cambios que nosotros veamos que nos parezcan extraños, pueden ser ciertos indicios, entonces hay que tenerlos en cuenta. ¿Y a partir de qué edad comienza ese acoso? ¿Hay una edad en la que ya se ve que es un acoso considerado como tal? Los estudios decían que entre los 10 y los 16 años es la edad más frecuente, pero sí es verdad que este último año, en las últimas investigaciones que nos han llegado, esa cifra baja hasta los 7 años. En la asociación, por ejemplo, han llegado casos de niños de 8 o 9 años que ya están sufriendo un acoso bastante severo. Entonces, realmente, desde que entran en el colegio están expuestos a sufrirlo. Y Lorena, niños que llegan a la asociación, que ustedes prestan esa ayuda, ¿y qué les dicen, qué les cuentan? Ellos nos exponen, sobre todo sus padres, son los que nos exponen el caso, qué es lo que les está ocurriendo, y nosotros intentamos asesorar, es decir, comentarles cuál sería el paso más adecuado a seguir en su situación y derivarlo, en caso de que fuera necesario, a algún profesional. Bueno, porque aquí siempre miramos a lo que pueden hacer los centros escolares. Realmente cada vez oímos más campañas, pero ¿son efectivas y saber si se está haciendo todo lo que se puede o todavía queda mucho por delante, ¿no? Creo que queda bastante trabajo por delante. Si es verdad que hay un protocolo de actuación que elaborado por el Gobierno de Canarias, cada centro tiene su plan de convivencia, hay un número de teléfono contra el acoso, pero sí es verdad que queda todavía bastante trabajo, porque añadiendo a lo que dijo mi compañera Lorena,
resulta sorprendente ver cuando nosotros damos charlas en distintos centros, al final, cuando terminamos la charla, siempre se queda un grupo de niños bastante grande diciendo, pues mira, yo tuve problemas con no sé quién, con no sé cuánto, tal. Y la primera pregunta es, ¿lo saben tus padres, lo saben tus profesores? Hay veces que sí y hay muchas veces que no. Y si estás siendo acosado, ¿qué debes hacer? ¿Cuál es el consejo que le dan ustedes a la víctima? Sobre todo contarlo, porque las víctimas suelen sentir mucha vergüenza, mucha culpa, y es una de las principales razones por las que no cuentan lo que les está ocurriendo. Pero claro, Lorena, a lo mejor dicen, lo cuento, como esto se sepa, se van a seguir riendo de mí, cómo frenan a estos chicos que se están riendo de mí. Tendrán muchos miedos, ¿no? ¿Y qué respaldo y qué seguridad tiene para decir, no, los que se van de aquí son ellos y tú eres nuestro campeón y nuestro chico por el que apostamos, porque al final eres tú el que das un paso atrás y te cambias de centro? Yo creo que básicamente debe quedarse con que la víctima no está haciendo nada malo, no merece ser castigado por a lo mejor ser diferente, tener otras cualidades, otros gustos, lo que sea. Que es precisamente lo que aprovechan los agresores para machacar. Entonces, básicamente tiene que hablar, tiene que contárselo a alguien de confianza, un familiar, por ejemplo, que sabe que no lo va a juzgar nunca y siempre va a tener ese apoyo. Una vez se lo hayamos contado al familiar o se lo hayamos contado a los profesores, ya esos profesores se van a encargar de protegerlo, digamos, para frenar esa situación. Vamos a hablar del acosador. ¿Por qué un niño acosa a otro? Pues puede ser por características de personalidad o simplemente para mantener un dominio. Es decir, si yo consigo tener una víctima a la cual puedo agredir y puedo volverla sumisa, pues pueden conseguirme hacerme la tarea, darme dinero del almuerzo, etcétera, o simplemente gozar de mayor popularidad y quizás de esa manera conseguir siempre nuestro propósito. Y también hay que actuar con ese chico para decirle, así no, este no es el camino, ¿no? Efectivamente, además, siempre nosotros comentamos una cosa, cuando nos hablan siempre nos preguntan por las víctimas, ¿no? Y al final nos dice, bueno, pero ¿y qué hay del acosador? Igual que las víctimas tienen derecho a ser tratadas y a mejorar y a sentirse mejor con ellas mismas, e incluso si es necesario realizar algún tipo de tratamiento psicológico, también el agresor tiene derecho a cambiar su conducta, porque al fin y al cabo vemos al agresor como el malo, que no digo que no lo sea del todo, pero también puede ser que tenga algún tipo de trastorno detrás, o no un trastorno, sino algún tipo de problema familiar. A lo mejor puede ser que no tiene la suficiente autoestima, a lo mejor no tiene buena capacidad de resolución de conflictos, por ejemplo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, hay que trabajar con el agresor, pero también decimos que es muy importante trabajar con los testigos. Agresores son 2 o 3, víctimas son 2 o 3, frente al 80% de la clase, que es la que mira y la que se ríe o la que se Sí, pero calla. Roberto, luego si eres uno de la clase no quieres meterte en problemas, te lo habrán dicho en muchas ocasiones. Yo es que no quiero meterme en problemas y yo voy a lo mío, ¿no? Claro, efectivamente, pero si el 80% que mira y calla o que mira y se ríe, en lugar de reforzar al agresor, lo que hiciera fuera ponerse del lado de la víctima, quizás el agresor ya no se sentiría tan fuerte. Hay centros, ¿verdad?, que tienen como un buzón que pueden a lo mejor incluso denunciarlo de manera anónima, decir, está ocurriendo esto y que los profesores lo sepan, ¿no? De hecho, es una de las recomendaciones. Hay muchos métodos que se han demostrado que funcionan. Por ejemplo, el método Kiva, que se consiguió reducir el acoso escolar en Finlandia en un 80%. O sea, es bastante efectivo. ¿Y en qué consiste ese método? En lo que consiste básicamente es en centrarse en los espectadores, es decir, ese 80% de los niños de los que hablaba Roberto, y no tanto en la víctima y en el agresor. Si formamos a los espectadores, al resto de la clase, y les enseñamos, digamos, valores como la empatía, el respeto, y que rechacen, entre comillas, las situaciones de acoso, puede llegarse a frenar esa situación. La Asociación Canaria No al Acoso Escolar, Lorena, eres la presidenta, desde el año 2014 en marcha. Son muchos los padres que acuden a ustedes y ¿qué pueden hacer ustedes por ellos? Pues sí, son bastantes y cada vez va habiendo mayor demanda. Nosotros ahora mismo en lo que nos centramos, aparte de la formación, es en asesorar y orientar a esos padres, a esos familiares,
y en derivarlos a profesionales en caso de que haga falta. Nuestro objetivo también es poder cubrir un poco la intervención psicológica. Y también dan, Roberto, talleres y charlas. Sí, efectivamente. De hecho, colaboramos con el Gobierno de Canarias en todo lo que es la formación para este tipo de cuestiones. Ahora próximamente firmaremos un convenio con la Universidad de La Laguna, con el catedrático don Juan Capafons, que además ha estado en este programa. Sí, ha estado aquí con nosotros. Y con Pedro Prieto también, para acoger alumnos en prácticas, y esperamos poco a poco ir cogiendo fuerza y ya poder entrar en la intervención. ¿Y creen a largo plazo que a lo mejor pues disminuyan los casos de acoso escolar? ¿Tienen buena perspectiva o cómo lo ven hoy en día? Yo creo que con un buen plan de formación a nivel poblacional y sobre todo en los centros, y cuando digo los centros me refiero a la comunidad educativa, que tiene que ir integrados padres, profesores, pero también las personas que se encuentren en el comedor, que se encuentren en la limpieza, que se encuentren en el transporte escolar, todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que sí. Lorena. Yo creo que también, o sea, hemos notado un cambio de hace un par de años hasta ahora. Por lo menos ya se sabe lo que es acoso escolar. Bueno, pues Lorena Martín, presidenta de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar, y Roberto García, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes.